tenido interés en esta mesa. Esta mesa 4. Antes de nada, pues me gustaría presentarme. Soy Isaac Abril. Pertenezco al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Soy el director del Departamento de Condiciones de Trabajo en el sector agrario y marítimo pesquero. Y, bueno, actualmente presido el grupo del sector agrario de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Me gustaría agradecer a la organización, al Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén y a IFEJA, pues, el hacer posible este congreso que me parece de especial importancia para los que nos dedicamos a la prevención de riesgos laborales en el sector y totalmente necesario, y que se puede decir que este congreso se ha consolidado en el tiempo. Es la tercera edición, de lo cual os debéis de sentir enormemente orgullosos. Y, bueno, me gustaría hacer una especial mención a Manuel, porque no os podéis imaginar la paciencia que tiene. Bueno, si tiene con todos la misma paciencia que conmigo, pues es impresionante. Y desde aquí le pido disculpas porque bueno, esta mesa le he cambiado en un momento determinado, pues le cambié un poco la orientación. Estaba orientado un poco para hablar de metodologías de evaluación y en un momento determinado pues le dije: Manuel, yo creo que es mejor hablar de lo que vamos a hablar, de cómo los cambios previsibles en el sector agrario van a afectar, o es previsible que afecten, a la seguridad y salud en el trabajo. Me parece muy importante hablar de esto porque no podemos decir que los problemas actuales estén solucionados, ni mucho menos, y son enormes, como todos sabemos. Pero sí que debemos ir preparándonos. Porque las estrategias europeas, los fondos europeos, de los que se habló ayer un poco, pues anticipan esos cambios. Y la prevención de riesgos laborales debe estar preparada para esos cambios de forma anticipada y pudiendo hacer uso de esas ayudas o de esa estrategia, incluir la perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo en esas estrategias. Y esto, bueno, lo hablaremos posteriormente. Entonces, el tema elegido lo elegí así porque contamos con un informe muy importante elaborado por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y aprovechando que conozco al autor, pues dije, bueno, pues sería buena ocasión para hablar de este informe. Yo creo que vamos a ver si no tenemos los mismos problemas que ayer con la presentación. Ahora. Bueno, pues el informe de que os hablo es este informe de la Agencia Europea. Entonces, la idea es pues que Alan Jones nos presente este informe y posteriormente debatirlo entre representantes de los agentes sociales, ¿no? Entonces, pues voy a pasar a presentaros tanto a Alan como al resto de participantes en la mesa. Alan Jones, pues actualmente es el jefe de proyectos internacionales de un organismo que es CIEAM en Zaragoza, que se encarga de estudios en agricultura. Es el Centro Agronómico Mediterráneo, ¿vale? Él os explicará después con más detalle qué significa esto, que a mí me cuesta. Ha participado durante más de 25 años a nivel europeo e internacional en la seguridad y salud en el trabajo, pues desde diferentes organismos, desde la propia agencia europea, dirigiendo departamentos de la ONU, de la Unión Europea, y también durante 3 años estuvo trabajando en la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que está en Parma, en Italia. Y bueno, pues como digo, es el principal autor de
del informe, con lo cual, ¿quién mejor que él para que nos lo presente? También contamos en la mesa con Vicente Jiménez Sánchez, que actualmente es el secretario adjunto de la Federación del Campo, de Comisiones Obreras. Y bueno, pues proviene de Castilla-La Mancha, es una persona muy activa, es miembro del grupo de trabajo del sector agrario, con lo cual estamos acostumbrados a debatir y es lo que también me gustaría de esta mesa, que todos participáramos y el debate va a ser un debate abierto entre nosotros, pero también con vosotros, ¿no? Pues bueno, pues Vicente, como decía, es diplomado en magisterio, experto universitario en relaciones laborales y bueno, creo que es la persona más que indicada para poder analizar cómo va a ser el futuro de las condiciones de trabajo en general en el sector agrario en un futuro, ¿no? Y por último, para cerrar la presentación de los miembros de la mesa, Francisco Martínez pues, también es miembro del Grupo de Trabajo Sector Agrario de la Comisión Nacional y también, bueno, estamos acostumbrados a hablar de temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo en el sector agrario y, bueno, es diplomado en Derecho en la Universidad de Jaén, responsable del Departamento Jurídico de Asaja, Jaén, y, bueno, pues ha colaborado con GEOPA-COPA en diferentes la Organización Europea de Empresarios Agrícolas en diferentes foros y, bueno, pues también es el representante nacional en la Plataforma Europea de Trabajo No Declarado. Y, bueno, también es un gran conocedor de la problemática del sector en materia de prevención de riesgos laborales. Bueno, pues terminada la presentación, yo no quiero robar mucho tiempo, pero sí que me gustaría hablar un poco de la situación actual para saber, para luego debatir del futuro. Como digo, como decía al principio, pues los problemas, pues no están del todo solucionados, ni mucho menos. Tenemos un sector con una elevadísima siniestralidad. Ahí os pongo tenéis un cartel de reciente publicación por parte del Instituto Nacional, donde se ven un poco pues, el número de accidentes, destacando el número de accidentes graves y mortales, se analizan las formas de producirse y una serie de datos, su evolución y luego una serie de datos. Destacar que tenemos una tendencia al alza desde hace más de una década y que bueno, pues la situación, sobre todo de los accidentes graves y mortales, pues en algunos años supera el de la construcción. Vosotros preguntáis a cualquier técnico de prevención en qué sector se accidentan gravemente más trabajadores y el 80-90% os dirá en el sector de la construcción, pues bueno, en algunos años lamentablemente superamos esa cifra. Todo esto se debatió, los problemas del sector, organizamos una mesa, debate en 2015 y está publicado un artículo en la revista del Instituto y bueno, pues los problemas creo que siguen siendo los mismos, por eso los he puesto aquí. Problema además de la siniestralidad, pues problemas de formación, del artículo 19, por problemas de vigilancia de la salud, muy importantes, que se siguen manteniendo, problemas para los técnicos de prevención en la metodología de evaluación, sobre todo pues, para analizar agentes químicos, evaluar agentes químicos, en especial los fitosanitarios, y problemas, por ejemplo, muy importantes de la capacidad de los técnicos de prevención a la hora de asumir tantas empresas. Por ejemplo, el ratio de horas técnico por empresa pues es muy elevado. Con lo cual eso redunda en un poco la capacidad de atención a estas empresas. Y también no quiero olvidarme del tema de la cultura de prevención, que también hablaremos aquí.
Para ir rápido, pues bueno, actualmente, como todos sabéis, tenemos una campaña en marcha, Tu vida sin vuelcos, se llama. La Comisión Nacional lanzó una campaña que se llama Tu vida sin vuelcos, que tiene una página web, vosotros lo buscáis y veis todo lo que se está haciendo. Estamos haciendo jornadas de sensibilización en toda España, en centros de formación profesional y también en cooperativas, en sitios donde convocamos a los agricultores. Decir también que actualmente hay una estrategia Visión Cero de la Asociación Internacional de la Seguridad Social que recientemente se ha celebrado un summit en Japón y bueno, pues se quiere potenciar esta estrategia Visión Cero, que creo que es muy aplicable al sector, y nosotros precisamente el Instituto pues tradujo unas guías elaboradas por la sección de Agricultura de esta Asociación Internacional de la Seguridad Social y bueno, pues las tenéis también en la página web del Instituto a vuestra disposición. La Comisión Europea asumió esta estrategia de Visión Cero y plasmó el deseo en la Estrategia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo de tener una visión cero en cuanto a los accidentes mortales, poniendo al sector agrario como ejemplo. Y debido a plasmar en esta estrategia esta visión cero, pues el Ministerio de Trabajo ha lanzado durante este año un plan de choque de accidentes mortales que incluye también el sector agrario entre los programas de acción, ¿no? Se están haciendo este año visitas por parte de la Inspección de Trabajo, promocionando la seguridad y salud en el trabajo en este sector en particular. Se van a hacer unas campañas en redes sociales y también estamos haciendo diferentes actividades técnicas, como puede ser el cartel que os muestro aquí. Y bueno, sin más, pues esta es la situación actual y Alun Jones, es tu turno. Por favor, preséntanos el documento. Gracias. Si podemos cambiar a mi presentación, por favor. Mientras tanto, esto es el informe. Son 100 páginas. Se encuentra en la página web de la Agencia Europea de Seguridad Laboral en Bilbao. Es un estudio escrito por los autores. Voy a explicar quiénes son cuando tenemos mi presentación. Aquí tenemos. Pues las opiniones, el contenido son responsabilidad exclusiva de los autores. Por eso yo no soy de la agencia de Bilbao, aunque trabajé ahí hace 15 años, trabajé ahí durante 8 años, así que conozco bien la agencia. Lo hemos escrito un irlandés, un inglés que vive en España y una alemana, y hemos intentado deciros todos los problemas y todas las soluciones. Podéis imaginar lo difícil que es. Pero construimos un grupo de reflexión con 30 personas de los agentes sociales y expertos, algunos expertos de Estados Unidos y otros sitios. Es un informe que intenta cubrir todo. Primero, ¿quién soy? ¿Dónde trabajo ahora mismo? Trabajo en agricultura. Desde hace 5 años estoy en el CIAM, que es el Centro Internacional de Altos Estudios Agrónomos Mediterráneos, y ya todavía después de 5 años, para mí, como sabéis, el título del instituto es algo que hay que practicar un poco. Pero es un instituto que está fundado por la OECD, el Consejo de Europa, en 1962, y vamos trabajando en la formación, la investigación y la cooperación al desarrollo en el Mediterráneo.
Y tenemos varios institutos en Bari, en Italia, Grecia, Montpellier, etc. Así que cubrimos todos esos aspectos agronómicos y hasta la pesca, la acuacultura. Ahora vamos a hablar del informe. Va a intentar el informe cubrir nuevas tecnologías, cambio climático, cuestiones socioeconómicas. Cuando empezamos el informe, la agencia de Bilbao quería que enfoquemos en cómo la transformación digital iba a cambiar el mundo, el cambio climático. Pero bueno, supimos y tuvimos que tomar tiempo para hablar con ellos, para explicar que el campo todavía tiene otros problemas. Así que al final hubo compromiso y incluimos muchos otros temas que solo mirando hacia el futuro. No es decir que no tenemos que mirar hacia el futuro, pero también no hay que dejar el actual y los problemas actuales. Voy a hablar de los 3 temas, voy a ir muy rápido por los temas y la idea es de tener un debate sobre estos temas luego con los agentes sociales, con vosotros. Tecnologías nuevas. Cuando hablamos de tecnologías nuevas en la agricultura, siempre es cómo podemos producir más, mejor, más rápido. Pero no se habla mucho de la salud laboral, de la protección de los trabajadores. Con algunas excepciones, con los pesticidas quizá, se habla de esto. Pero intentamos ver todo el tema, cómo imaginar, por ejemplo, el EPI inteligente tiene un papel y, bueno, lo voy a explicar más tarde, pero había algunas experiencias, pero estamos todavía empezando a darnos cuenta que las nuevas tecnologías pueden mejorar mucho también la salud laboral. Algunas mejoras de las nuevas tecnologías nos puede ayudar, por supuesto. No sé si esto es bueno o malo, nos va a quitar la mano de obra. Menos mano de obra, menos riesgo. Esto lo hemos visto con la revolución industrial, sobre todo en la agricultura inglesa, americana. Luego ya veremos. Pero es un hecho, cuando hay menos trabajadores expuestos hay menos riesgos, y esto hemos visto en otras industrias. Podemos controlar los procesos, seguridad de máquinas. No es inconcebible que los tractores, y empiezan los tractores a ser como mi coche, como vuestro coche, con sensores, con no sé qué. Esto tiene sus ventajas. Sobre todo, trastornos musculoesqueléticos. Podemos hacer algo ahí, yo creo que puede mejorar mucho la vida del trabajador del campo. La exposición a pesticidas, lo he mencionado ya. La vida laboral. Los jóvenes ahora no tienen que estar 24 horas todos los fines de semana con sus animales. En algunos sitios los pueden controlar a distancia y ir si hace falta. La salud. ¿Vamos a monitorizar la salud de los trabajadores bajo el calor? ¿Esto se puede hacer? Son muy buenas preguntas. Y en el sector forestal, los alemanes sobre todo nos informaron de las cuñas de tala controladas que parece que quitan el obrero del lugar de trabajo. Hay problemas, hay desafíos. Por supuesto, mañana no vamos a ser como en las películas, con máquinas volando por los campos, pero llega poco a poco. Y las grandes explotaciones tienen más ventaja. No hay que ir a Australia para verlo. Son kilómetros y kilómetros y con máquinas de robots. ¿Esto va a llegar al campo español? ¿Va a llegar? ¿En qué medida? ¿Va a llevar consigo riesgos nuevos? Y también la seguridad. Sobre todo en Estados Unidos hay una pelea entre las empresas informáticas y los agricultores por su independencia de datos. Estos son temas. Y también hay casos en algunos países que la gente, los hooligans, se meten en el campo a romper cosas. Se puede hackear
Hay muchas cosas que no hemos pensado cuando hablamos de las nuevas tecnologías. Hay buenas prácticas y luego vamos a hablar, pero hay pocas. En Alemania están trabajando con EPI inteligente para bomberos, pero todavía no lo han desarrollado bien porque las baterías dan problemas. En Inglaterra también los cobots, como los llaman, pero en algunas universidades a nivel mundial están intentando meter varios robots con humanos. El interfaz entre el hombre y la mujer, hombre-mujer y el robot es un desafío, porque ¿cómo se va a controlar la seguridad, la evaluación de riesgos en esta situación? No he visto una evaluación de riesgos todavía. Francia, Alemania, bueno, las pesticidas otra vez que quizá hay sistemas que pueden reducir 90% las pesticidas. Yo creo que esto quizá va a ser lo más importante. Y la Agencia Europea de Bilbao no se presentó ayer, pero han hecho el OIRA, es un sistema de evaluación online. No existe en castellano, en español, pero va a llegar. Y se ha hecho un sistema, hay 90 casos en agricultura, que los agentes sociales en Bruselas, y Asaja ha estado muy involucrado en desarrollar este sistema. Por supuesto, comisiones obreras. Bueno, recomendaciones. Podemos intentar dar recomendaciones, pero yo creo que al final vosotros vais a saber quizá mejor que nosotros. Tenemos que integrar en el diseño, tenemos que mejorar los sensores, tenemos que reducir la exposición. Evaluación de riesgos, ¿cómo se va a hacer en el futuro? Pero siempre la conclusión general es formación, formación, formación con las nuevas tecnologías. Voy rápido y después espero que haya preguntas. Impacto del cambio climático. Cuando hicimos esto empezamos porque la Comisión Europea es todo tecnología y cambio climático, revolución verde. Claro, en Andalucía es un tema que vais llevando muchos años, pero en Escocia, en Alemania, están aprendiendo cómo llevar el calor, cómo vivir con estos desafíos. Me enteré haciendo el informe que en Escocia ahora mismo están pensando en integrar sistemas de riego en Escocia. Así el mundo está cambiando y tenemos que aprender de esto. Quizá Andalucía puede enseñar y compartir sus experiencias. Pero hay muchos riesgos que se asumen y quizá no pensamos en ellos, pero el cambio climático lo hace peor. Los insectos incrementan de año en año. Las pesticidas, ¿cómo reaccionan con más calor? Los riesgos forestales, cada vez que hace más calor hay más cambio en los bosques, hay más problemas que surgen. Y el estrés, cada vez que un agricultor tiene problemas de inundaciones, de otros problemas, o más preocupaciones, no solo sus animales o su cosecha. Buenas prácticas. Bueno, hemos encontrado que en California, es normal, están intentando poner legislación, medidas para controlar el calor. Están controlando el trabajo nocturno porque están empezando a trabajar durante la noche por el calor. Alemania está haciendo una campaña de protección solar, que es muy importante, de los más grandes, creo, en el mundo, fuera de Estados Unidos. El sector pesquero en España, Isaac puede explicaros que también está mirando este tema. Y no hay que olvidar otras áreas como la construcción. Hay muchas soluciones que identificamos en el informe. Creo que es una cuestión de aplicarlos sistemáticamente. No voy a ir por todos, pero a veces hay que dejar y pensar y mirar la evaluación de riesgos. Condiciones de trabajo. Eso es un tema quizá que aparte de las tecnologías vamos a hablar más. Los autónomos es un problema en agricultura, en términos de salud laboral desde hace muchísimos años, en toda Europa. No tenemos estadísticas.
la Eurostat no tiene estadísticas sobre los autónomos y los accidentes. Algunos ejemplos sí, pero no es completo. La inspección, problemas de inspección, la formación, la directiva marco de la Unión Europea, que es como el pilar principal de la salud y la prevención, no incluye a los autónomos. Cuando los autónomos en el sector agrario son muy importantes y en algunos países, en muchos países están en la mayoría. Bueno, otros temas, temporeros, migrantes, se podría hablar de 2 horas de solo este tema. Los mayores, vemos en el vuelco del tractor que yo creo que la gran parte tienen más de 65 los que mueren en España. Las horas, pluriactividad, los agricultores de fin de semana, son temas que... Hay muchos temas, podemos hablar de un montón de cosas. Esto no tiene el fondo de la Agencia Europea, porque es un diapositivo después del informe. Pero está ocurriendo en Bruselas. La PAC en 2024 en España, 2025 en el resto de Europa, va a estar condicionado no solo por los sistemas medioambientales, pero también por el cumplimiento de las condiciones sociales. Las directivas los he mencionado abajo y esto va a ser quizá un empuje hacia una cultura de prevención más extensiva. Buenas prácticas, bueno, identificamos por supuesto que la Agencia Europea la Autoridad Laboral Europea de Inspección Laboral ha hecho una campaña con los temporeros europeos y ha participado España en esta promoción, esta campaña. Se habla mucho de pasaportes de formación, es un tema, y sabemos que existe el certificado para la sierra automática, sobre todo en Alemania, en el norte, funciona bastante bien. Hay una convención de la OIT, que luego lo voy a explicar un poco más, pero hay una recomendación y una convención. Podría ser una solución al vacío legislativo, sobre todo cuando se trata de los autónomos. La cultura de prevención está vinculado con la condicionalidad social, con los aspectos sociales. Por eso lo he incluido aquí. Isaac va a cubrir esto en más profundidad. Pero la inspección de trabajo es importante, las campañas de sensibilización. Tenemos que mirar los fondos estructurales. No se ha utilizado hasta ahora para la salud laboral en España. Se ha utilizado un poco en Irlanda, en otros países, pero todo también ha sido muy limitado el impacto. El sector del olivo, en el FEAGA, esto es nuevo y se ha publicado en la página web de Mapama, hay posibilidad de tener financiación para el sector olivo. Es lo único que hemos podido encontrar. Estamos mirando el FEAGA para el sector olivo y quizá el Fondo Social Europeo, que según la Estrategia Comunitaria Europea se puede utilizar. ¿Por qué no utilizamos estos fondos para apoyar la preparación para la condicionalidad social? Yo creo que es algo que se puede hacer para formación, para empezar a incrementar la cultura de prevención. Otros temas incluimos en el informe y no los voy a explicar, pero el ímpetus político y la condicionalidad social quizá es lo más importante. Ahora termino con estadísticas. No tenemos esas estadísticas fiables en el sector. Según Eurostat es el tercer o cuarto o quinto sector en términos de accidentes. Y cuando miramos Irlanda, Inglaterra, cuando se pone con forestales, es el sector más peligroso. Cuando se miran las estadísticas para todo el mundo que trabaja ahí.
Bueno, la OIT, la ratificación de este convenio, la Francia lo ha ratificado, Portugal, ¿por qué no España? EUOSHA, bueno, la agencia de Bilbao, hacen algunos temas sobre agricultura, pero quizás son marginales, no hay tantos temas. La estrategia comunitaria no incluye mucho tampoco. La PAC, estamos empezando con la condicionalidad social. Y una cosa que Isaac va a hablar más tarde son los ROPs. En otros países tienen sistemas de subvención para reemplazar los ROPs. Esto es muy complicado en España y voy a dejar esto a Isaac, pero en el futuro, ¿por qué no? Y creo que ahí termino. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Alan, por tu presentación. Ahora, sin más dilación, pasamos a la presentación inicial para comenzar el debate. Como ha dicho Alan, vamos a hablar de digitalización, cambio climático y cultura de prevención. La idea es eso, como os decía, pues vamos a lanzar una serie de preguntas a la mesa y en cualquier momento, sobre cualquiera de los temas que vamos a preguntar, si queréis participar, pues encantados de que lo hagáis. Tenía un breve resumen de lo que os ha contado Alan, pero creo que vamos a dedicarle más tiempo a lo que es la mesa, a lo que es el debate. La primera pregunta, bueno, he agrupado las preguntas en tres bloques: en transferencia de conocimientos, el problema de la transferencia de conocimientos, el problema del asesoramiento y el impacto de las tecnologías digitales en el empleo. La primera pregunta que tenía aquí anotada es ¿qué tecnología digital tiene más posibilidades de implantación? ¿Qué tecnología veis vosotros con una implantación a más corto plazo y que sea asumida por los agricultores? Vicente, por ejemplo. Sí, buenos días a todos y a todas. Agradecer la iniciativa y que me hayas invitado, Isaac, y estar aquí hoy con vosotros, en vuestra provincia, en vuestra ciudad. Y bueno, en el tema de la digitalización, lo que estamos viendo, pues más allá, y compartirá conmigo ahora Francisco, es en los sistemas de riego. Es donde más se está aplicando lo que es la digitalización. En lo que es la ganadería va más despacio, pero en lo que es la aplicación de los sistemas de riego va deprisa. Y la mecanización, esto irá a deparar luego en el empleo, pero creo que adelantarme un poco a la siguiente pregunta. En principio, la digitalización, en lo que nosotros estamos viendo, va dirigido a lo que os he dicho. Luego, lo demás, la agricultura española tiene un funcionamiento muy diferente a los casos que has puesto, Alun, porque yo creo que en ese aspecto llevamos un tiempo de retraso. Vamos a ver, porque las políticas europeas, lo que viene de la política agraria común, pues va a redirigir al campo español y a sus circunstancias hacia otro tipo de cultivos y a la aplicación de esta digitalización. Y el problema que veo yo como sindicato en este aspecto es el tema de cómo afectará el día de mañana o cómo está afectando ya al empleo de trabajadores y trabajadoras en el sector agrario. Francisco. Sí, bueno, muy buenas. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación también, por supuesto. Respecto al tema de la digitalización, bien, como dice Vicente, efectivamente, en uno de los sectores donde más se está implantando ahora mismo en el tema de riegos, ¿no? En el tema de modernización de riego y demás, y de control. También es verdad que bueno, está habiendo cada vez una maquinaria más novedosa, que también se está implantando nuevos sistemas de digitalización en ella, de tractores mucho más novedosos, de nuevos sistemas también, como digo, de utilización de maquinaria que también requieren de una adaptación importante. Eso también viene un poco de la mano de las modificaciones que está habiendo en los distintos cultivos. Tenemos implantación de nuevos cultivos, de leñosos,
También tenemos el tema de la modernización de nuestras propias explotaciones y más concretamente aquí en Jaén y también en el resto de España con el tema del olivo. Está habiendo mucha reconversión también de lo que son las explotaciones y eso pues también conlleva pues, utilización de maquinaria nueva y de distintos sistemas. Se está hablando mucho y es verdad que se están elaborando y se están realizando proyectos con drones también, que eso entendemos que ya en algunos casos se está aplicando, aunque todavía necesita un desarrollo superior. Nosotros como organización estamos en un grupo operativo y ya vamos a entrar en otro grupo operativo relacionado con el tema de drones y también con el tema de lo que hablabas antes del riego y del uso también de alpechín y demás para el tema de riego, incluso alguna, y también de aplicación de fitosanitarios, ¿no? Eso es cierto que va a tardar, quizá tarde un poco más, aunque ya se está implantando en algunas explotaciones, pero es verdad que requiere de un mayor desarrollo y tardará un poco más en implantarse. Pero bueno, es algo que está aquí ya, es algo que está aquí, que lo conocéis, que cada vez se va a dar más y que nos va a llevar a una agricultura distinta a lo que hay actualmente, ¿no? Con luego las necesidades que ahora también veremos, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Has nombrado proyectos innovadores. Como muchos de vosotros sabréis, hay una estrategia española de digitalización en el sector agroalimentario y forestal que es una inversión enorme. El otro día estuvimos en la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola escuchando a la directora general del Ministerio de Agricultura y yo me he puesto a hacer una búsqueda sobre los proyectos innovadores y los grupos operativos. Hay de 2016 a 2019 665 proyectos innovadores y 444 grupos operativos y salvo los relacionados con el uso sostenible de productos fitosanitarios, he hecho en falta que la seguridad y salud en el trabajo esté entre los criterios de adjudicación o los criterios o esté incluida como un requisito del proyecto, ¿no? Estos proyectos operativos, esto me enlaza con la siguiente cuestión. Estos proyectos operativos y los grupos operativos y proyectos innovadores tienen un aspecto de transferencia al agricultor. Tienen que hacer una jornada y algunas actuaciones. ¿Esto es suficiente para que el agricultor lo conozca, lo entienda y lo utilice? ¿O qué otras cosas son necesarias? Desde la perspectiva del empleador y de los trabajadores también por cuenta ajena, creo que es fundamental la formación. O sea, todo lo que vaya adaptándose y todos los nuevos proyectos lo que requieren es que la gente sepa. En el tema de la digitalización va a cambiar también el perfil de trabajador y trabajadora agraria, porque tendrá que adaptarse a las nuevas tecnologías y tiene que tener una formación para manejar esas nuevas tecnologías y luego, por supuesto, que es lo que estamos aquí, un conocimiento de la prevención de riesgos, de cómo esas nuevas tecnologías pueden afectarle a la hora de la salud laboral. O sea, se reordenará un poco todo por supuesto, lo fundamental es la formación, porque creo que es de lo que más se adolece y yo refería alguna vez cuando hablamos de esto que en el sector agrario el tema de la prevención de riesgos laborales no ha tenido la importancia que debía de tener y yo creo que es un momento clave con todo lo que nos está viniendo para que adecuemos y adoptemos y formemos a la gente, vuelvo a repetir, empleadores y trabajadores por cuenta ajena, para cambiar un poco la dinámica de lo que estamos diciendo. No es de recibo lo de los accidentes, lo de la campaña del tema de los vuelcos, cada semana lo vemos y creo que este sector no puede ser el tercero en accidentalidad laboral en el país y creo que eso pasa por mucha pedagogía y mucha formación. Pero
¿Cómo os imagináis al agricultor del futuro? ¿Una persona que sepa de todo, que dándole formación sepa manejar todos estos chismes, o que tenga alguien a su lado que le asesore? Y eso enlaza con la siguiente pregunta. Yo creo, al hilo, y ahora te dejo, yo hace poco estuve en Almería y vi la evolución que ha tenido el tema de los invernaderos y el agricultor cómo ha delegado y cómo lleva lo que es la fruta a las cooperativas y cómo ellos se encargan de coger la fruta y llevarla. Y luego hay ciertas pautas de la digitalización del funcionamiento del sistema de riegos que lo llevan ingenieros técnicos agrícolas. Realmente yo creo que a lo que se tenderá, porque a mí me pareció muy interesante, viniendo como yo vengo de La Mancha, donde el funcionamiento agrícola es totalmente diferente, que ellos tendrán que aprender y que derivarán a profesionales para tener un asesoramiento. En el tema este de los drones, que estamos todavía en... Es una cosa que son proyectos porque se están viendo, ellos no lo van a poder manejar, tendrán que tener una noción básica, pero tienen que tener a alguien externo que es el que le diga cómo funciona. Sí, a ver, el tema de la transferencia de conocimiento, claro, es muy complejo, muy complejo. Primero, porque tienen que ser investigaciones, primero que se desarrollen, que lleguen a una aplicación práctica que sea eficiente y que sea también económicamente rentable, evidentemente, porque no debemos de perder de vista que estamos hablando de explotaciones agrarias, que es una actividad económica y que, por lo tanto, el agricultor no está ahí por amor al arte, sino porque vive de eso en muchas ocasiones y porque realmente bueno, pues su actividad económica lo que quiere es ganar dinero como todos, evidentemente. Entonces, es complicado, primero, que se transfiera ese conocimiento novedoso, esas nuevas tecnologías. A todos nos cuesta adaptarnos cada vez que sale una nueva aplicación, cada vez que sale, y eso son cuestiones cotidianas que están saliendo todos los días, pues mucho más un agricultor donde nos encontramos además con el tema del envejecimiento poblacional. Cierto es lo que dice Vicente, hay determinados sectores que sí están teniendo una evolución bastante importante. En lo que tú comentabas de los invernaderos, en el último censo, además lo tengo justamente aquí, los invernaderos han crecido, en el último censo agrario del 2009 al 2022, han crecido un 42%, los invernaderos, ¿no? Entonces, claro, hay sectores que sí son más sencillos de adaptar. También es verdad que probablemente dejen un dinero, hablando claro, o una plusvalía superior que te puede permitir también el reinvertir en nuevas tecnologías, que eso es muy importante. Y luego también que, claro, tenemos el problema, como bien decías ahora, en el tema del asesoramiento. Es decir, tú a un señor que tiene 70 años, que es una persona perfectamente capaz, que lo más seguro es que esté incluso jubilado, pero que sigue llevando su explotación agraria, claro, hay determinadas cuestiones que tú se las explicas y demás y evidentemente pues las entiende, pero no va a tener, salvo excepciones, no va a tener ese ímpetu o esas ganas de decir, oye, pues yo ahora quiero desarrollar esto, quiero desarrollar lo otro, ¿no? Para eso necesitamos gente joven. Y, por supuesto, y está claro, técnicos. Necesitamos técnicos, pero claro, para eso necesitamos explotaciones que tengan unas dimensiones y unos niveles de ganancia, unos niveles de establecimiento económico importantes que puedan permitir también el pago de esos costes, porque no dejan de ser nuevos costes. Es decir, los costes, nosotros teníamos por aquí cuando hemos estado explicando el tema de la nueva PAC, y te pones a ver los costes, lo que han aumentado las explotaciones agrarias y te echas a temblar, ¿no? Es una cosa que, bueno, no lo vamos a sacar, pero realmente se te ponen los pelos como escarpias, con perdón de la expresión. Pero quiero decir que es complicado, ¿no? Es complicado. Eso sí que tiene un impacto directo, el coste en la implantación o asunción de nuevas tecnologías. ¿Qué hacen otros países? ¿Hay alguna idea de esto?
¿Y qué impacto tiene en la seguridad de salud de que toda esta digitalización? Pues es lo que vimos, claro, es que con las grandes extensiones, con los campos muy inmensos como Australia, Inglaterra, los tractores independientes van por ahí y a veces no hay un ser humano. Esto no se puede transferir al campo español, quizá algunas extensiones grandes en el centro de España, pero vimos que es que, claro, el pequeño agricultor en sí, poco a poco, va a tener que elegir, ¿no? Va a tener que elegir entre trabajar con otras cooperativas para compartir estas máquinas o quizás se van a hacer más baratos. Sabemos que, y vuelvo al tema de las pesticidas, porque, bueno, voy a mencionar a Emilio Gil de la Universidad de Barcelona, que está trabajando con nuevos sistemas para reducir la aplicación de pesticidas, a veces en 80%, algo muy alto. Yo creo que esto es un ejemplo concreto que puede mejorar la salud de los trabajadores del campo y los agricultores. No es ciencia ficción. Se puede poner máquinas que son más inteligentes, es más económico, es también mejor para la revolución verde, el medio ambiente. Estas son pequeñas cosas que quizá hay que pensar, ¿no? Cuando un agricultor le cuesta 30 años cambiar el tractor, que es la media europea, no creo que vamos a comprar todos tractores automatizados. Pero otro ejemplo también, en Alemania hemos visto que están trabajando con la ergonomía de los temporeros, con máquinas que son más adaptados a las necesidades del ser humano, del cuerpo humano, y hasta en la Junta de Andalucía, me enteré anoche de Luis, en la Junta de Andalucía, que están haciendo experimentos con sensores y inteligencia artificial con las mujeres que cogen las fresas en Huelva. Así que yo creo que está aquí, está cerca, pero no está extendido y tenemos que lanzarnos. Y está en otros países, pero también está en España. Pero tenemos que utilizarlo para ver cómo puede mejorar la ergonomía y la prevención de pesticidas. Dos ejemplos muy concretos. Vamos a pasar al siguiente tema porque si no nos vamos a quedar debatiendo solo sobre digitalización. Os recuerdo que si queréis intervenir en algún momento lo podéis hacer. Vamos a hablar a debatir sobre el cambio climático. Hemos visto que el cambio climático va a tener un impacto enorme, tanto directo sobre la seguridad y salud en el trabajo del agricultor, radiación solar, aparición de nuevas infestaciones, nuevos insectos, la radiación ultravioleta, el calor, los bosques más complejos para su apeo, por ejemplo, porque están afectados por plagas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces se proponen nuevas medidas, como por ejemplo el trabajo nocturno que apuntaba Alan anteriormente. Pero esto puede llevar a nuevos riesgos. ¿Cómo podemos valorar los nuevos riesgos con respecto a los anteriores, que es mejor que el trabajo nocturno que se propone en algunos países, o qué impacto va a tener en la aparición de estos nuevos riesgos el cambio climático? Vicente. Esto es complejo. Esto tiene su complejidad porque el tema del trabajo nocturno o los casos de trabajo nocturno que se han hecho en otros sitios, lo hemos hablado, no es extrapolable, por lo menos por ahora, en el campo español. Habría que ver casos, pero es complicado. Vemos cómo son las campañas agrícolas. Lo que sí hay que hacer en este caso
Estamos viendo el mes de mayo que estamos teniendo, el tema de las temperaturas. Yo lo del cambio climático, yo lo que me pregunto siempre en voz alta es si hay gente que todavía no se lo acaba de creer. Y esto afecta, por supuesto, al campo y afecta porque las campañas cada vez se adelantan antes. O sea, ya tenemos y estamos empezando a coger uva en La Mancha a mediados de agosto. Imaginaros con las temperaturas y con la aparición de nuevos varietales. Y esto está afectando. ¿Qué se puede hacer? A efectos de salud laboral, pues en el tema de la jornada, pues en principio en los meses de altas temperaturas, que ya estamos viendo que es a partir de mayo, que nos vamos casi hasta octubre, donde se acumulan bastantes campañas agrícolas, pues en el tema de adecuar la jornada y no trabajar por la tarde, como se hace en algunos sitios de Andalucía, evitar las exposiciones al sol. Además, en EFAT y en UITA hemos visto el tema del cáncer de piel como posible enfermedad profesional para el sector. O sea, en alguna de las reuniones que hemos tenido en UITA se ha hablado de este tema. El tema tiene la complejidad de que, y vuelvo a utilizar la misma palabra, la pedagogía y el ser consciente de que esto está cambiando y que nos afecta absolutamente a todos. Daros cuenta el tema del CO2, del efecto invernadero, de lo que estábamos viendo, del debate que hubo en este país hace unos meses con el tema de las macrogranjas y de lo que suponen a los efectos ecológicos y de lo poco que se habla de la ganadería extensiva, por ejemplo, que debería apostarse por ello. Y yo creo que, como lo que hemos visto de la digitalización, nos vendrá impuesto y tendremos que adecuarlo. Pero es un tema complejo en el aspecto de que al campo le está afectando ya, en el aspecto de las campañas y en el aspecto de los cambios de cultivo también, que voy a referir, que no lo he dicho antes y me he quedado con eso, y también afecta al empleo. Afecta al empleo porque la mecanización o el adelantamiento de las campañas cada vez son más cortas. Por ejemplo, yo siempre hablo del mismo caso. Antes en Castilla-La Mancha, que es la región que yo conozco mejor, había mucha cepa baja y las campañas de vendimia podían durar 40 días, 50 días. Se empezaba a cortar la uva en septiembre, por eso digo que es adelantado y eso es fruto del cambio climático. Y desde que se empezaron a poner espalderas y parras, las campañas se han quedado en 15, 20 días. Esto puede dar lugar a que de aquí a 20 años no se cree empleo de ningún tipo en ciertas campañas agrícolas. Aquí en Jaén lo habéis visto y tú lo has referido con el tema del extensivo. Quería hacer esa referencia porque me he quedado con las ganas de contarlo. Y referente a lo del cambio climático, pues a ver si nos puede aportar algo más Francisco, pero es un tema complejo. Sí, yo a Francisco le quería hacer, relacionado con esto, pero le quería hacer otra pregunta. Le quería preguntar sobre si todos estos nuevos riesgos y la evaluación de los que vienen y la adaptación de los trabajos y prácticas agrícolas, etcétera, si van a hacer que el agricultor pueda adquirir una mayor cultura preventiva, si van a ser más conscientes los agricultores de los riesgos a los que están expuestos y le van a dar mayor importancia. A ver, es evidente que sí. Es evidente que sí, porque el agricultor es el primero que sabe qué es lo que está pasando en su explotación, ¿no? Y los problemas también que tiene, ¿no? Que tiene tanto a la hora de la recolección como de los trabajos, como de incluso también en muchas ocasiones incluso falta de mano de obra cuando es necesaria, ¿no? Porque sí es verdad que hay determinados cultivos que requieren de una mano de obra, digamos, continuada en el tiempo, pero luego hay otros que, y va a ocurrir también con lo que estábamos hablando antes de la digitalización, que cada vez se va a necesitar, entendemos, menos mano de obra, pero más cualificada. Entonces, el agricultor sí que necesita tener perfecto conocimiento de cuáles son las medidas de prevención que tiene que tener. Muchas veces es complicado, porque nos encontramos con casos, lo hemos dicho, porque es que es verdad, no es algo que se nos da.
El problema, como ejemplo, es el de la compra de maquinaria, que lo hemos dicho ya en varias ocasiones, ¿no? Muchas veces compran una maquinaria nueva, una maquinaria que está homologada con su sello de la Comunidad Europea y demás, y luego te encuentras con problemas en el tema del manejo y el uso por parte de los trabajadores, de que puede no cumplir con lo que sería la normativa de prevención de riesgos laborales. Claro, yo me canso de decirlo en los foros, pero es que es verdad. Oye, necesitamos que la maquinaria que se venda, la nueva digitalización, los nuevos aparatos, maquinaria, lo nuevo que se vaya a aplicar en el campo, que esté homologado, pero para todo. No solo para una cuestión de que funciona bien o que, no sé cómo decirlo, o que es compatible con el medio ambiente, sino sobre todo y ante todo que tanto el autónomo o el empleador o el titular de la explotación, cuando tenga que utilizarlo él, como, por supuesto, los trabajadores que pueda contratar, esa maquinaria, esas nuevas formas de trabajo cumplan con el tema de prevención de riesgos laborales y que él tenga esa seguridad. Que tengamos seguridad a la hora de poder comprar y de poder aplicar estos desarrollos nuevos, tecnológicos y demás, en nuestras explotaciones, para que luego no nos encontremos con sorpresas. Primero, sorpresas de que pueda haber accidentes, por supuesto. Y segundo, con sorpresas luego posteriores de sanciones, que además ya lo estamos viendo con el tema de la condicionalidad social de la PAC, de la nueva PAC, que va a tener ahora ya repercusiones en la PAC, ¿no? Y obligaciones en la PAC. Sí. Tenemos 3 minutos para debatir sobre cultura preventiva. Previamente, esa nueva legislación va a tener, esa condicionalidad social va a tener un impacto positivo desde mi punto de vista en el aumento de la cultura preventiva. La condicionalidad social, el que esté la visión de accidentes mortales cero de la estrategia española europea de seguridad y salud en el trabajo y otros factores como los que tenemos en la transparencia, la responsabilidad social de la cadena de valor, las normas de calidad que incluyen temas de prevención de riesgos laborales, la mayor capacitación de los agricultores, la tendencia al colectivismo de esta maquinaria o de estas prácticas. Yo creo que vencerán a los que se ponen ahí en esta diapositiva como barreras a la mejora del impacto de la cultura preventiva. Y aquí tengo un montón de preguntas muy interesantes, pero van a dar poco tiempo. La primera pregunta es si el que los autónomos se incluyan en la directiva marco, tal y como recomienda la OIT y la Comisión Europea en una comunicación, esto va a tener un impacto de mejora de la cultura preventiva del sector. El que los autónomos estén incluidos, esa obligación de evaluar los riesgos, de gestionar los riesgos, va a tener un impacto positivo en su cultura preventiva o se va a limitar al intercambio de papeles, como veíamos ayer en la coordinación de actividades empresariales. A ver, yo sí lo veo como algo positivo. Vamos a ver, yo sé que echarnos más piedras sobre nuestro propio tejado, como aquel que dice, pero realmente sí creo que es importante el que tengamos conciencia desde el propio titular de la explotación, incluso muchas de las explotaciones pequeñas que muchos muchos titulares de sus propias explotaciones son los que trabajan también en su propia explotación directamente y muchas veces con ayuda familiar y poco más, ¿no? Muy poco en explotaciones pequeñas. Ahí sí que entiendo que el tema de la cultura preventiva es necesario y es necesario que lo instalemos y que de alguna forma se lo hagamos llegar esa necesidad de tener esa cultura preventiva, que lo tengan claro esos autónomos. Claro, es un poco lo que hablábamos el otro día. ¿Qué conceptos de autónomo tenemos, ¿no?
Porque claro, la pregunta un poco sería esa. ¿El autónomo es todo aquel que sea titular de una explotación o sea propietario de una explotación y la lleve? ¿El autónomo es aquel como concepto de seguridad social que tiene que cumplir unos determinados requisitos y estar dado de alta en la seguridad social? A ver, creo que la tendencia debe ser a que tengamos cada vez más titulares de explotaciones más profesionalizados. Creo que esa debe ser la tendencia. Y creo que con la nueva PAC, de alguna forma, y con la normativa y demás que se está dando, y con también, por qué no decirlo, con temas de inspecciones que se están llevando a cabo y demás, en cuanto a lo que es el tratamiento de las explotaciones y el régimen de explotación, yo creo que vamos a atender a eso. Nosotros cada vez asesoramos más a los que son propietarios de fincas y demás que no se dedican a la agricultura de forma directa, que la arrienden, por ejemplo, si es que no quieren vender, porque evidentemente cada uno puede hacer con su patrimonio lo que quiera, ¿no? Pero sí es verdad que cada vez lo estamos asesorando más en el arrendamiento, y en el arrendamiento puro, hablando claro. Mira, arriéndale la finca a un profesional de la agricultura. ¿Por qué? La PAC se va a complicar. La reforma laboral también supone una complicación en cuanto a mayores gastos en la gestión de las contrataciones de los trabajadores. Cada vez vamos a tener mayores obligaciones. Todo el propio tema de la digitalización y de la modernización de las explotaciones. Vuelvo a repetir. Una persona que no se dedica, digamos, a la agricultura, como puede tenerla como segunda actividad o tercera, pero que realmente ni siquiera lleva en la gestión directa de su explotación, no le hables de libros de caballerías, de que ahora tiene que invertir en no sé qué, tiene que invertir en no sé cuánto, ¿no? Entonces, creo que todo esto sí nos va a llevar a una reducción en cuanto a las explotaciones, o por lo menos a una profesionalización cada vez mayor, ¿no? Y eso creo que va a ser beneficioso para todos, para el sector, sobre todo por lo que estamos hablando. Muchas gracias. Como así reflexión, sí que me gustaría decir que, bueno, que esta condicionalidad social que a veces se ve como hoy, que nos van a quitar dinero, como algo negativo, creo que debemos empezar a verlo como algo positivo y prepararnos para eso, porque eso va a llegar. Entonces, utilizar todos estos fondos, FEADER, todo lo que hemos hablado anteriormente de la digitalización, de los fondos para la digitalización y mejorar para la mejora de las explotaciones, para la mejora de las condiciones de seguridad y salud, nos va a hacer estar preparados en el futuro para cuando esa condicionalidad esté en marcha, lo veamos con otros ojos, lo veamos como un incentivo y un premio a nuestra buena gestión de los riesgos en nuestras explotaciones y a la reducción de los accidentes. Sin más, no habéis estado muy participativos, pero bueno, era normal, era poco tiempo y era primera hora. Lo que sí que os digo que estamos a vuestra total disposición, tanto el resto de mañana aquí en el Congreso como en nuestras respectivas instituciones, pues entidades, pues cuando queráis contactar con nosotros. Hay una pregunta, pero tiene que ser muy rápida porque nos estamos comiendo el tiempo. Lo del arrendamiento, la recomendación del arrendamiento. ¿Por qué no la alternativa, no sé si digo algo que no tenga nada que ver con el sector, por qué no la alternativa de la utilización de ese propietario que no se dedica directamente a la cuestión agrícola, que tiene otras actividades, por qué no puede optar por una empresa de servicios que se encargue de realizar este tipo de actividades? Esa empresa de servicios sí podría estar suficientemente especializada en todas las cuestiones, las agrícolas y también las de seguridad. ¿Por qué es el arrendamiento? El arrendamiento creo que al propietario nunca ha tenido excesiva buena fama porque hay la idea de que el que arrienda la finca casi la pierde. No sé, es posible que eso ya no sea así, pero ¿por qué no esa otra alternativa?
es una alternativa perfectamente válida. Quiero decir que no es algo que realmente, de hecho, cada vez se están dando más las empresas de prestación de servicios. Eso realmente es así. Quiero decir que no es algo que nosotros desechemos. Lo único que pasa es que aquí en Jaén lo que ocurre, hablo específicamente de aquí porque estamos aquí, pero sí es verdad que en todo el territorio nacional, pues evidentemente cualquier opción es válida. Aquí en Jaén lo que pasa es que siempre ha habido una cultura del arrendamiento parciario, que se llama, que eso cada vez está dando más problemas. Es decir, yo te arriendo la finca, pero tú me pagas con un porcentaje de la producción. Eso realmente cada vez está dando más problemas porque tanto a nivel de agencia tributaria, cuando tú te aplicas los módulos en los ingresos como propietario, ya te están diciendo, oiga, o usted me acredita que usted también ejerce la actividad agraria, o si no, usted no puede declarar esos ingresos en módulos, sino que son rendimientos del capital. Y así los tiene que declarar en su renta. Y también, por supuesto, con un problema en la PAC. Hay una cuestión que es esencial. La PAC, y eso viene en la propia norma que la regula, la PAC la puede pedir aquel que ejerce la actividad agraria en las hectáreas que está declarando. Eso es muy importante que la gente lo sepa porque muchas veces tenemos ideas que son un poco tal, es decir, a mí me han dado unos derechos de subvención y yo soy el dueño de mis derechos de subvención y por lo tanto puedo cobrar la subvención. Ojo con eso, ojo con eso. Creo que es esencial, al hilo de lo que decía Isaac y demás, y de lo que estamos viendo, el año que viene es esencial. El 2023 con la nueva PAC, con los nuevos requisitos que va a haber de agricultor genuino, de actividades que ya las teníamos antes, actividades que están excluidas para poder cobrar la PAC y demás, el año que viene es esencial, porque a partir del 1 de enero del 2024, además, se va a aplicar la condicionalidad social de la que hablábamos antes. El tema de la prestación de servicios, a mí me parece una solución perfectamente viable. Quiero decir, ahí no debe haber ningún problema. Tú me prestas un servicio, tú me emites la factura correspondiente, factura oficial correspondiente, muy importante para luego acreditar cómo se están haciendo las labores en mi explotación agraria. Y, por supuesto, claro, si esa empresa de prestación de servicios, pues tiene que ir con toda la legislación laboral, por supuesto, y con el resto de legislaciones aplicables al campo. Todo perfectamente en regla. Lo que no me vale es hago una prestación de servicios con un amiguete mío, por decirlo de alguna forma, quiero decir, que luego no me emite factura, que luego no me emite tal, cual. Error. Craso error. Si es una prestación de servicios, que sea con gente profesional. Y si es un arrendamiento, que sea evidentemente también con gente profesional. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y los que suban al estrado la siguiente mesa para evitar retrasos, por favor, que ya nos hemos comido el tiempo. Gracias.